El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Cuando los buenos deseos no bastan, pero preparan el terreno. Urbano V nació como Guillaume de Grimoald en Grisac, en el sur de Francia, en 1310. Se convirtió en el Papa número 200 de la Iglesia Católica y gobernó entre 1362 y 1370. Su pontificado se enmarca en una época tumultuosa, en este caso señalada por la crisis del Papado de Aviñón, la Guerra de los 100 años y los conflictos en Italia. Urbano V fue un pontífice inicialmente intrépido que promovió la repatriación de la Santa Sede a Roma, aunque su intento no tuvo el éxito ansiado. Era un varón devoto y erudito, con fuerte vocación monástica, pero a quien faltó consistencia para afrontar las contradicciones y resiliencia para no cejar en el propósito. A pesar de los pesares, Urbano V fue un innovador que entregó a sus sucesores un legado significativo en la promoción de una incrementada educación, la siempre anhelada purificación del clero y la diplomacia eclesiástica. Su canonización en 1870 por el Papa Pío IX prueba su impacto espiritual y moral. Los comienzos. Guillaume de Grimoald nació en el seno de una parentela de tintes y ribetes aristocráticos. Desde la adolescencia manifestó inclinaciones religiosas y académicas e ingresó en la orden benedictina. Cursó Derecho Canónico y Teología en la Universidad de Montpellier, donde destacó como un estudiante lustroso. Con sus títulos en la mano, enseñó en varias universidades, incluyendo las de Toulouse y París, consolidando su reputación. Su formación monástica y letrada se plasmaba en su carácter austero y disciplinado, valores que consolidó a lo largo de su existencia. Guillaume ocupó sucesivos cargos en la jerarquía de la Iglesia. Fue abad del monasterio benedictino de Saint-Victor en Marsella y enviado papal en diversas misiones diplomáticas. Su lealtad a la Santa Sede y su prestigio intelectual y moral lo convirtieron en una figura respetada en Aviñón. Elección. El 28 de septiembre de 1362, tras el tránsito a mejor vida de Inocencio VI, el cónclave eligió a Guillaume de Grimoald como su sucesor. La nominación fue inesperada. No pertenecía al cuerpo cardenalicio y, por si fuera poco, se encontraba fuera de Aviñón en ese momento. Adoptó el nombre de Urbano V. De inmediato, aclaró que su prioridad era la mejora de la Iglesia y la restitución de la autoridad papal. No era ambicioso, sino un religioso con una visión clara de la necesidad de restaurar la moral y la disciplina, primordialmente entre las personas consagradas. Reforma. Urbano V impulsó varias metamorfosis dentro de la Iglesia. Se preocupó por la moralidad de los fieles y se esforzó por reducir los abusos y la corrupción en la administración eclesiástica. Forjó una nueva batalla para mejorar las conductas y se empeñó en fortalecer la disciplina de las órdenes religiosas. Pero uno de sus mayores logros fue el impulso de la educación, ya que fundó universidades y academias en diversos países, promoviendo el estudio de la teología, la filosofía y el derecho canónico. Su mecenazgo permitió el crecimiento de instituciones educativas en Cracovia, Viena y Hungría, difundiendo insistentemente la importancia de la enseñanza en la formación del clero y la nobleza. Entre otros medios, fomentó la producción de manuscritos y la difusión del conocimiento, tarea fundamental en una época donde la educación era un privilegio para selectos. Intento de retorno a la urbe. Desde 1307, la Santa Sede se encontraba en Francia a causa de los conflictos que se sucedían en Italia y de la pertinaz influencia de la monarquía francesa sobre los pontífices. El periodo conocido como el Papado de Aviñón o la Babilonia de la Iglesia debilitó la autoridad del sucesor de Pedro y multiplicó las tensiones. Urbano V era hondamente consciente
de que la residencia en Aviñón afectaba a la credibilidad del papado y decidió regresar a Roma en 1367. Contó con el apoyo del emperador Carlos IV, del Sacro Imperio Romano Germánico y de múltiples movimientos espiritualistas dentro de Italia. En 1365, Fray Pedro de Aragón le había escrito trasladándole que había recibido una revelación de su tío San Luis, difunto obispo de Toulouse, que le profetizaba grandes perjuicios para la Iglesia si no regresaba a Roma. De igual modo, Santa Brígida y Santa Catalina contribuyeron con sus admoniciones. Petrarca se apalancaba en motivos estrictamente humanos, fundamentalmente la ruina de la urbe. Carlos V de Francia, por su parte, envió a Anselmo de Chacart para retener al Papa, pero éste respondió que resultaba insoslayable tornar al centro del orbe, donde se enclavaba la tumba de San Pedro, porque Roma había sido siempre la cabeza y porque voces del cielo le impulsaban al regreso. El 16 de octubre de 1367, Urbano V entró en Roma entre aclamaciones de los locales. El fallecimiento de su principal valedor, Gil de Albornoz, dificultó todo. Durante su estancia en la ciudad, trabajó en la restauración de iglesias, monasterios y otros edificios, incluyendo la Basílica de San Pedro y el Palacio de Letrán. También impulsó la pacificación de los estados italianos. El desafío era complejo, porque los nobles de cada área se habían acostumbrado a organizarse sin control centralizado y plenamente ausentes de deseos de ser auditados por el Papa. Desafortunadamente, la inestabilidad, las coacciones de los mercenarios y la presión de la monarquía francesa lo empujaron a regresar a Aviñón en 1370. Esa repatriación fue juzgada como un fiasco, aunque su conato preparó las bases para el retorno definitivo a Roma bajo Gregorio XI 7 años más tarde. Diplomacia. El pontificado de Urbano V estuvo enmarcado por la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Intentó mediar, sin resultados tangibles. También participó activamente en la configuración territorial europea, promoviendo la reconciliación entre los reinos cristianos y la expansión del cristianismo. Enfrentó las amenazas de los turcos otomanos en los Balcanes y apoyó las campañas militares contra ellos. Uno de sus logros más destacados fue la reconciliación con el Sacro Imperio Romano Germánico y la coronación de Carlos IV en Roma, reforzando la alianza entre el papado y el imperio. Hacia el final, emprendió el regreso a Aviñón el 5 de septiembre de 1370, alcanzó Marsella el 16 de ese mismo mes y Aviñón el 27, también de septiembre. Cayó enfermo y falleció el 19 de diciembre. Aunque su intento de trasladar la Santa Sede no obtuvo éxito definitivo, supuso un paso perentorio. Su prototipo de asceta, su dedicación a la mejora del clero y de los consagrados y su impulso a la educación fueron alabados posteriormente. Urbano V pugnó con denuedo para devolver al papado su legitimidad y ascendiente. Su brega por la elevación moral, su promoción de la educación y su intento de retorno a Roma marcaron su existencia. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.